Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hacer este video para explicar las razones trigonométricas. Vamos a iniciar y lo primero que quiero comentarles es que solamente funcionan en triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. eh, Normalmente, al ángulo de 90 grados no se le escribe el número 90, sino que se le coloca ese simbolito y ese simbolito representa 90 grados. Los elementos, bueno, tenemos tres lados. Los lados que están unidos a este ángulo recto, este de acá y este de acá, se llaman cateto. Entonces, este sería un cateto y este sería el otro cateto. El lado que no está unido a ese ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces es muy importante identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Voy a colocar unos ejemplos. En este triángulo voy a colocar unas letras, digamos N, K, R, por ejemplo. Los catetos son el K porque está unido a ese ángulo recto y el N. Y la hipotenusa es R. A partir de eso, necesitamos también identificar la posición relativa de cada uno de los dos catetos, solamente de los catetos, que serían el K y el N. Los catetos se pueden identificar como cateto opuesto y cateto adyacente, pero los dos catetos son catetos opuestos y catetos adyacentes. Para entender eso, hay que anotar aquí, voy a anotar los ángulos. Voy a colocar este ángulo como el ángulo alfa y a este ángulo como el ángulo beta. Entonces, a partir del ángulo beta, perdón, alfa, este es el ángulo alfa. Si estamos desde el ángulo alfa, el cateto opuesto, que es el que está al frente, sería el N. Y el cateto adyacente sería el K. A partir del ángulo beta, que es este, pues N sería el cateto adyacente y K sería el cateto opuesto. Entonces, el cateto N, este, es cateto adyacente para el ángulo beta, pero cateto opuesto para el ángulo alfa. Por otra parte, el cateto K es cateto opuesto para el ángulo beta, pero cateto adyacente para el ángulo alfa. Por acá tengo unos ejemplos, vamos a trabajarlos. Ok, en este triángulo, la hipotenusa, pues es esta de acá. Dice, la hipotenusa nunca será un cateto. Los catetos son N y K. El cateto N, el cateto N, este de acá, está opuesto al ángulo beta. Ahí está. Pero está adyacente al ángulo A. También el cateto K está opuesto al ángulo A, pero adyacente al ángulo beta. Y aquí tengo unas preguntas. Bueno, estos son ejemplos porque ya están resueltos. Acá dice, en este triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados? Este es el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto sería P. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados? Que es el mismo. El cateto adyacente sería V. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados? Voy a borrar esto. Si tenemos el ángulo de 60 grados, el cateto opuesto sería V. Aquí, y el cateto adyacente sería P. Cateto adyacente, cateto opuesto. Ok. Seguimos con otro ejemplo. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería 5. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto opuesto al ángulo alfa sería 3. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa?
sería el 4. Ahora vamos con el otro ángulo, el ángulo beta. Este de acá. Esta es la hipotenusa, entonces eso no será cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo beta? El opuesto sería el 4. ¿Y cuál es el cateto adyacente al ángulo beta, que sería el 3? Vamos a resolver esto. Primera pregunta, ¿cuál es la hipotenusa? La que mide 15. Por lo tanto, 15 no es cateto, ni opuesto, ni adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Pues el que está al frente sería el 9. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? El que está a la par sería el 12. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo beta? Tenemos el ángulo beta, el opuesto sería el 12. Y el adyacente, pues el 9. Ok, una vez que logren identificar cuál es el cateto opuesto y el adyacente, pues de cada ángulo, vamos a memorizar o vamos a anotar en alguna parte esto de acá. Estas son las razones trigonométricas. Son 3, que al final el triángulo tiene 6, después les explico por qué. Y se llaman seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, son como fracciones, son fracciones en realidad, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Copiar esto. Pueden tenerlo anotado, pueden memorizarlo, pero lo importante es que si les preguntaran, bueno, ¿qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? Pues sepan que eso significa seno, que cateto adyacente sobre hipotenusa, eso es coseno, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, eso es tangente. Y vamos a identificar las razones trigonométricas. Voy a dibujar acá otro triángulo. Voy a colocar el ángulo alfa de este lado y el ángulo beta acá. Y voy a colocarle números. Por ejemplo, acá 3, acá 4 y acá 5. Entonces, vamos a identificar 6 razones trigonométricas porque son 3 de un ángulo y 3 del otro ángulo. Entonces, empezamos con el ángulo alfa. Seno de alfa. Ok, esto lo voy a colocar por acá. Seno de alfa, seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto de alfa es el 4 y la hipotenusa pues es el 5. Coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente, pues el cateto adyacente de alfa es el 3 y la hipotenusa el 5. Y vamos con tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de alfa es 4 y el adyacente sería 3. Ya tenemos 3 razones trigonométricas y vamos con las otras 3 del otro ángulo. Ahora sería beta, seno de beta. Otra vez, seno es cateto opuesto, pero el cateto opuesto de beta es 3. Y el cateto, perdón, y de hipotenusa sería 5. Vamos con coseno de beta. Es cateto adyacente, pero para beta, cateto adyacente sería 4, que mide 4. Y la hipotenusa sería 5. Y tangente de beta, entonces el cateto opuesto para este ángulo sería 3. Y el cateto adyacente sería 4. Ahí tenemos las 6 razones trigonométricas. Ahora, en un problema
Normalmente no podemos eh, colocar las 6 razones, pero algunas podemos colocar. Entonces voy con un ejemplo. Voy a llevarme esto para acá para poder utilizarlo en el ejemplo. Voy a dibujar un triángulo. Ok, el ejemplo será lo siguiente. Coloco el ángulo recto, aquí una X. Esto va a ser, digamos que un ángulo de 30 grados. Y este va a medir 15. Ok, ¿cómo encontramos el valor de X? Vamos a utilizar alguna razón trigonométrica. En este caso, la que nos sirve es tangente, porque tenemos un cateto opuesto y necesitamos encontrar el cateto adyacente, y la única razón trigonométrica que cumple con eso pues es tangente. Vamos a colocar el planteo tangente. Tangente del ángulo 30 es el cateto opuesto, que sería 15, sobre el cateto adyacente, en este caso sería X. Y para resolver esto, ahora nos queda una ecuación. Yo voy a utilizar la calculadora. Entonces, tangente es este botoncito de acá, tangente de 30, simplemente coloco el 30. No utilizo el símbolo de grados, simplemente coloco el 30. Y ahora voy a colocar este igual, que lo hacemos así. Alfa y este botoncito. Coloco una fracción, ahora sigue 15. Y con las flechitas voy hacia abajo y ahí coloco la X. En esta calculadora se coloca presionando primero alfa, luego ese botoncito. Ahí vamos a calcularlo de la siguiente manera. Primero Shift, luego Alt y por último el igual. Me da 25,98. 5,98, ese sería el valor para X. Si tienen la calculadora más nueva, que es la calculadora de color negro, es un poquito diferente. Ya les voy a mostrar. Un segundito para anotar esto, por favor. 30 es igual a 15 sobre X. Ok, esa calculadora la tengo por acá. Entonces, para poder resolverla, si intentamos acá, no se puede. Vamos a ir donde dice Home y buscamos donde dice Ecuación. Ahí está. Y damos OK. Vamos a ir a la última opción. Si está en inglés dice Solver. Y si está en español dice Resolver. OK. Y ahora sí, colocamos nuestra ecuación, que sería tangente con ese botón, tangente de 40. Cerramos el paréntesis. Ahora el igual que vamos a utilizar es este de acá, Shift y ese botón. Ahí aparece el igual. Colocamos la fracción y ahí la X. Para la X podemos utilizar esta de acá. Vamos hacia abajo y colocamos 17. Para resolver la ecuación vamos a ir con este botoncito. Lo presionamos, vamos a la última opción y ahí 14,26. A ver, ¿cuál era? Puse mal el número, perdón. Vamos a resolverlo nuevamente. Era tangente de 30. Estaba resolviendo otro ejercicio, perdón. Vamos otra vez acá, resolver. Ahora sí, tangente de 30. Cerramos el paréntesis. El igual es con ese botoncito y la fracción. Esta, colocamos el 15 y la X. Ahora sí,
Vamos a ver si me da la respuesta correcta. Sacar la última opción, 25,98. ¿Vale? 25,98. Tiene otros decimales, pero lo voy a dejar como 25,98. Ok. Y voy con un ejemplo más. Ok. Aquí voy a colocar que este ángulo mide 40 grados. Pues vamos a buscar la hipotenusa. Este es el ángulo recto. Y el cateto opuesto será 27. Ok, necesitamos calcular la hipotenusa. Tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. ¿Cuál sería la razón que nos sirve? Vamos a ver. Tenemos cateto opuesto con hipotenusa. Cateto opuesto con hipotenusa sería seno. El planteo sería así. Como sabemos que utilizaremos seno, seno 40, seno de 40 es igual al cateto opuesto, que sería 27, sobre la hipotenusa, que sería x. Y resolvemos esa ecuación otra vez con la calculadora. Seno, colocamos sin de 40, cierro el paréntesis, aquí va un igual, y sería 27, pero tengo que colocar la fracción 27 sobre la x, y otra vez los tres botoncitos, Shift, Alt y el igual. En este caso me da 42. Tiene otros decimales, pero lo voy a redondear como 42. X va a ser 42. Ok, voy a utilizar la otra calculadora. 40 es igual a 27 sobre X. Tengo por aquí. Entonces, borramos. Vamos a resolver. Seno de 40. Colocamos el igual. Shift y este botón. Ahí está el igual. Y una fracción. Voy a revisarlo. 27 sobre X. 27 sobre X. Usamos esta X de acá. Y vamos a resolver la ecuación. La última opción. 42. Ok. Esa es una manera muy sencilla de poder utilizar pues las razones trigonométricas. Espero que les haya servido el video. Y muchas gracias. Nos vemos.